Buenos días, amados hermanos. Este para nosotros es un día siempre especial. Es el día del Señor. Es el día en que acostumbramos a hacer memoria de Él. Y damos gracias al Señor que nos permite a esta hora comunicarnos a través de la plataforma, pero con nuestra mente, con nuestro pensamiento en la persona del Señor. El día domingo en la mañana nos reunimos para partir el pan, para celebrar la reunión que el Señor instituyó. Siempre los símbolos nos ayudan a pensar en Él, en el precio que Él pagó por nuestro rescate. En este momento tenemos nostalgia por nuestro local, por la forma en que teníamos de reunirnos en torno a esos símbolos preciosos que el Señor escogió como figuras de su cuerpo y de su sangre preciosa derramada. Nos acordamos especialmente del apóstol Juan, cuando estaba desterrado en la isla de Patmos, preso por causa de la palabra, del testimonio de Jesucristo. Estaba yo en la isla de Patmos, escribe él, estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y todos los días, domingos, en la mañana, últimamente, hemos estado con nuestra mente, con nuestros pensamientos, en torno a aquellos símbolos, cuando el pueblo de Dios se reúne para cumplir con el mandato del Señor. Él nos pidió, hacer esto en memoria de mí. Pero dada esta situación, no podemos hacerlo, pero sí que podemos adorarle, podemos personalmente tributarle nuestro homenaje y nuestro loor. Damos las gracias porque nos permiten en esta mañana poder comunicarnos y poder entregar una vez más la enseñanza de la palabra de Dios. Y quiero llevarles esta mañana a que consideremos nuevamente el pasaje de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, y hoy vamos a leer la primera de las parábolas que allí encontramos. Les invito, por lo tanto, a que abramos nuestras Biblias y leamos este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dejemos hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Siempre nuestro ruego es que Él añada su más rica bendición a este trozo precioso de su palabra que hemos leído esta mañana. Bueno, primeramente quiero volver a este cuadro y hacer un breve resumen de lo que ya hemos visto en las dos últimas reuniones. Hemos partido allá al principio. Tenemos que prolongarnos, dado que este es un pequeño resumen de un cuadro mucho más extenso. Tenemos que partir allá en el Génesis. En el Génesis, cuando Dios creó a Adán y le dio esa responsabilidad, esa supremacía hasta cierto punto sobre todo lo que él había creado. Él sería el gobernador, ¿cómo decirlo? Él iba a ser el virrey o vicerrey en representación del Dios y Rey Todopoderoso, pero él tendría que administrar lo que Dios había puesto debajo de sus pies, tal como lo dice el Salmo 8. Pero pecó Adán. Adán cayó, desobedeció a Dios, y este reino que Dios quería poner en manos de Adán y que lo había puesto ya en manos de Adán, fue usurpado por un rey usurpador, falso, engañador. Y él tomó posesión hasta cierto punto y domina los reinos del mundo. Y él es el príncipe de la potestad del aire. Es el Dios de este siglo. Es aquel que en este momento, al parecer, tiene toda autoridad. Pero ya vamos a ver que Dios tenía un plan, tenía un programa que iba a
avanzar a través de los siglos y de los milenios y que iba a culminar con un reino que Él iba a establecer aquí en la tierra. Un reino eterno, un reino glorioso, un reino mesiánico. Y hemos visto a través de algunos pasajes cómo Dios fue dando claras señales y dando claras indicaciones de cómo sería primero el rey que Él iba a enviar y su reino. Siempre lo vamos a ver que está unido, tanto el rey como su reino. Y eso fue lo que ocurrió, y es eso lo que va a hacer el apóstol Mateo cuando escribe su evangelio. Hablarnos del Mesías y hablarnos del reino mesiánico del Mesías. Es decir, vamos a ver siempre unido al Mesías y su reino. Y ya hemos visto, por algunos pasajes que hemos leído, de que la promesa está ya en el comienzo a Adán, a esa generación de los patriarcas, primeramente a Abraham, sería descendiente, sería hijo de Abraham. Después más adelante vimos el caso de David, que se sentaría en el trono de David. Por lo tanto, aquel rey tenía que ser del linaje de David. Se sentaría en el trono eterno de David, tal como lo señala la profecía. Y más adelante fuimos avanzando en diferentes pasajes que nos fueron indicando acerca de este rey. Y hemos llegado ahora al capítulo 13 de Mateo. Y allí vamos a ver algo muy especial, porque los antiguos, los profetas, no tenían claridad con relación a este tiempo, que va desde la muerte del Señor hasta su venida. Ya en alguna ocasión anterior habíamos mencionado el pasaje de Primera de Pedro, cuando él nos escribe y nos dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de esta gracia, dice él, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Eran dos puntos destacados dentro de la profecía de los profetas. ¿Cuáles? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y lo decíamos hace algunas semanas, que cuando los profetas miraban hacia el futuro y analizaban estos dos grandes acontecimientos de los cuales ellos profetizaron y que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, ellos hablaban acerca de los sufrimientos y hablaban de la gloria, pero no tenían claridad qué pasaba en este periodo. Ellos no tenían claro esto. Ellos no lo supieron nunca. Y fue escondido por Dios y fue un secreto de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos miraban hacia el futuro, veían como un monte alto los sufrimientos del Mesías. Y más allá, inmediatamente después pensaban ellos las glorias. Inmediatamente se iba a establecer el reino mesiánico. Eso es lo que ellos pensaban. Pero nosotros sabemos que hay un gran valle, hay un gran periodo en el cual Dios está haciendo una obra en nuestros días. Pero ellos no lo sabían, miraban hacia adelante. Es como cuando uno mira una montaña, inmediatamente detrás de esa montaña ve otra y piensa que están casi unidas. Es eso lo que ellos veían en la antigüedad. Pero nosotros sabemos que hay un periodo de tiempo que ellos desconocían, pero que el Señor en este capítulo 13 de Mateo va a señalar cuál va a ser el curso de este periodo. ¿Cuál va a ser el programa que tiene este periodo? ¿Cuál va a ser el desarrollo de este periodo de casi 2000 años y un poco más? Justamente aquí el Señor nos va a descubrir un misterio, algo que estuvo escondido en la antigüedad, pero que ahora puede revelar. Hay secretos y nosotros somos invitados a conocer aquellos secretos. Pensemos por un momento qué pasaba en la mente de los profetas. Mire, cuando uno lee, por ejemplo, el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 12, encuentra este versículo. Un versículo que nosotros muchas veces citamos cuando incluso estamos en la reunión de adoración.
Porque dice lo siguiente: y derramaré, dice Dios, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Se van a lamentar. Y dice que en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Va a ocurrir acá. Un día, como nación, no en forma individual, sino como nación, ellos van a mirar atrás. Y van a recordar este momento cuando el Señor fue rechazado y fue crucificado. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Sus manos y sus pies fueron horadados, pero su costado fue traspasado. Mirarán a mí, dice, y llorarán por lo que hicieron. Se van a lamentar de haber cometido tan tremendo error, equivocación, de haber crucificado a su Mesías. Entonces para ellos quedaba claro que aquí habían acontecimientos que había que mirar, los sufrimientos del Mesías. Hermanos, ¿no es verdad que nosotros el día domingo, dado que hoy es un día especial, siempre miramos hacia ese lugar? Hay tantos profetas que nos hablaron y nos hablan de los sufrimientos del Señor. Ahí está el famoso y conocido Salmo 22, aquel salmo que es el lugar santísimo del Antiguo Testamento, donde el mismo Señor pronuncia y exclama con una expresión que nos conmueve en lo más profundo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego va a decir: horadaron mis manos y mis pies. Eso fue lo que hicieron con el Señor. Lo traspasaron, primero los clavos y después aquella lanza del soldado que atravesó su costado. Isaías 53 nos habla de los sufrimientos del Mesías. Ahí están los famosos, en el libro del profeta Isaías, los famosos 4 cánticos del siervo de Jehová. Capítulo 42 está el carácter del siervo. Capítulo 49, su misión de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. El capítulo 50 nos habla de la disciplina de aquel que vino para, y lo digo con toda reverencia, para aprender y para estar sujeto a su Padre. Y luego en el capítulo, parte final del 52 y capítulo 53, nos va a hablar de los sufrimientos del Señor, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas ser herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros. Así que los profetas podían mirar hacia los sufrimientos del Señor. Estoy citando algunos versículos, yo sé que mis hermanos conocen y saben muchos más versículos todavía que hablan de los sufrimientos del Señor. Y este pasaje de Zacarías nos hace considerar que estos van a mirar hacia el pasado y van a llorar y van a lamentar de haber hecho un acto tan cruel, tan violento contra aquel que había venido para ser su Salvador, su Rey, y establecer su reino. Pero en el capítulo 14 de Zacarías, vuelvo a este profeta, dice así: ya cuando Israel sea rodeada por sus enemigos en este periodo de tanta aflicción para Jacob, como lo dice el profeta Jeremías, de tanta aflicción, Dios va a venir en socorro y en auxilio y en salvación de su pueblo. Y dice así: después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Habla de ese día cuando el Señor venga en su manifestación
y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, cuando ya el pueblo de Israel, la nación de Judá, está a punto de sucumbir y de ser totalmente exterminada, pero él viene y pone sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se parte. Y dice algo más, y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Él viene para reinar. Entonces los profetas que profetizaron de esta gracia, como escribe Pedro, destinada a vosotros, inquirieron, diligentemente indagaron. ¿Y qué veían? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero ¿qué va a pasar en este periodo? Y eso ha sido nuestra inquietud. Y por eso que hemos querido estudiar este pasaje de Mateo capítulo 13, porque aquí vamos a encontrar el desarrollo, el curso del programa de Dios en este periodo. Y el Señor lo va a hacer a través de 7 parábolas que nos van a ilustrar cuáles van a ser las características de este periodo. Entonces tenemos que poner atención a ello. No solamente hay una enseñanza, la podemos ocupar para la predicación del Evangelio y son muy claras, muy precisas, pero también tenemos que tener en cuenta que aquí hay algo que el Señor nos está revelando con relación a este tiempo. Ahora, también tenemos que considerar, hermano, que hay algo que nos involucra a nosotros, que estamos aquí. Aquí está la iglesia. Este es el periodo de la iglesia. Ahora, debo señalar que aquí estamos frente a un diagrama. Quizás no tiene la proporción y las medidas que corresponden. Porque las medidas correctas serían lo siguiente. El reino de los cielos comienza poquito antes de la muerte del Señor, cuando se inició su ministerio y se inició también la oposición y el rechazo de la nación de Israel. Y este periodo va a terminar con la venida del Rey a la tierra. Ahora, ¿la iglesia cuándo comienza? La iglesia comienza cuando desciende el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y todos fuimos, dice el apóstol Pablo, fuimos bautizados en un cuerpo. Se formó la iglesia del Señor. ¿Hasta cuándo va a estar la iglesia? Hasta el día cuando el Señor venga por su iglesia. Cuando Él venga hasta las nubes. Y allí tendríamos que citar tantos pasajes que son muy conocidos por ustedes, pero el Señor va a venir. Y nosotros vamos a subir y vamos a ir a su encuentro. Luego de aquello nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo, donde cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, considerando el pasaje de 2 de Corintios. Cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y posteriormente nosotros vamos a ir a las bodas del Cordero. Y de ahí, unidos para siempre con el Señor, Cristo y su iglesia, Él va a descender, Él se va a manifestar y nosotros vendremos con Él en gloria, como también lo señala la palabra de Dios. Pero aquí ustedes pueden darse cuenta que no hay una proporción correcta en cuanto a los tiempos. Si tuviésemos que graficarlo bien, tendríamos que colocar la venida del Señor aquí casi al lado. Me refiero a la manifestación del Señor, casi al lado. Son 7 años, no sabemos si en forma precisa o un poco más, el Señor se va a manifestar. Entonces hay una similitud, hay casi una armonía, una concordancia entre el tiempo de la iglesia, que no es lo mismo, debo volver a señalar, no es lo mismo el periodo de la iglesia con este periodo que aquí el Señor nos está llamando el reino de los cielos o el misterio del reino de los cielos. Es un poquito más amplio ese misterio, el desarrollo de lo que va a ocurrir con el reino de los cielos en ese tiempo. Entonces, cuando uno estudia estas 7 parábolas, va a encontrar el curso, el desarrollo, el programa de Dios en este tiempo, pero también si uno estudia la iglesia, puede llegar a encontrar coincidencias y complementación en lo que señala el Señor en Mateo capítulo 13 y lo que encontramos también en Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde están las 7 cartas que el Señor envió a las 7 iglesias que estaban en la provincia romana de Asia. Casi un complemento. Allí podemos tener el cuadro mucho más claro, no solamente con las parábolas, sino también haciendo uso de esas 7 cartas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno estudia las cartas de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, primeramente tiene que considerar lo siguiente.
En primer lugar, como se ha dicho, esas iglesias existieron en su época. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea existieron. Históricamente existieron. Los problemas que tenían o las virtudes que tenían, que el Señor tanto señala una y las otras, el Señor habla cada una. Las características de esa iglesia o los problemas que esas iglesias tenían eran problemas que tenían en esa época. Ellos los estaban experimentando. Así que era una realidad lo que el Señor escribe tocante a cada una de ellas. Pero hay una segunda forma de tomarla, que es decir que en cualquier momento nosotros podríamos estar viviendo o experimentando lo que cada una de ellas vivió. Yo debo decir que durante muchos años en nuestra asamblea, la Asamblea de la Florida, teníamos en mente una de aquellas cartas. ¿Por qué? Porque siendo tan débiles, cuando nos vinimos de la Asamblea de Tres Oriente y se constituyó la Asamblea de la Florida, nos dábamos cuenta de nuestra pequeñez, de nuestra debilidad, de nuestra total y absoluta dependencia de Dios. Pero sabíamos de que el Señor había abierto una puerta. Y a la iglesia de Filadelfia el Señor le dice, he aquí, he puesto delante de vosotros una puerta abierta. Porque aunque tienes poca fuerza, aunque eres muy débil, eres muy frágil, no has negado mi palabra, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra, les dice. Entonces, la situación de cualquiera de estas iglesias puede ser aplicada a la situación espiritual actual de las iglesias locales. Esa es una segunda forma de tomarla. Y hay una tercera forma que es quizás la más apasionante, la que más nos ha gustado estudiar a través del tiempo, que es hay un cuadro cronológico de la historia de la iglesia. Y tendríamos que decir que la iglesia de Éfeso es la iglesia primitiva, que es la iglesia del primer siglo, la iglesia que perdió el primer amor. Y la iglesia de la Odisea sería la última, la iglesia tibia, aquella iglesia que lo tiene todo. Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, mas no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí está la historia de la iglesia. Y si nosotros tratamos de hacer una sola unidad, tomando las parábolas de Mateo capítulo 13 y estas 7 cartas, podemos tener un cuadro completo de todo este periodo. Cómo se lleva adelante este curso de lo que es el reino de los cielos y también lo que ocurre con la iglesia. Así que es un buen estudio, pero eso es si alguien se puede interesar y lo podemos en el futuro a lo mejor ver. Pero aquí vamos a ir entonces ahora a estas parábolas. Vuelvo a decir, entonces lo que el Señor va a hacer es revelar el misterio del reino de los cielos. Qué hermoso es poder estudiar la palabra de Dios y encontrar que el Señor tenía cosas escondidas y que las puede revelar. Ya hemos citado el pasaje que incluso está al final de este capítulo, cuando el Señor nos dice que todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas, las que estamos viendo aquí, y cosas viejas que venían del pasado, de la revelación del Antiguo Testamento. Y el Señor lo hace acá. Ya, pero vamos ahora a entrar a estas parábolas. Primero, en el capítulo 13, verso 1, hemos leído lo siguiente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Ya aquí encontramos en esta primera frase, hay algo que nos hace pensar. Aquel día salió Jesús de la casa. ¿Por qué salió aquel día? Bueno, aquel día ya lo vimos en la reunión anterior, el día viernes, cuando el Sanedrín definitivamente tomó una decisión, destruir al Señor. Y trataron al Señor, calificaron al Señor de endemoniado, que aquel poder que el Señor estaba usando para hacer sus milagros y sus señales era un milagro era un poder que venía del infierno, que era por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Y el Señor les ha dicho a ellos entonces que han cometido un pecado que es imperdonable, porque nosotros sabemos que el poder que el Señor tenía, como lo dice ahí en Lucas capítulo 4,
el Espíritu del Señor está sobre mí, ungido por el poder del Espíritu Santo. Y ellos estaban diciendo que no, que era por el poder de Satanás. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y ellos habían cometido ese pecado. Habían traspasado una línea de allí para allá, de ahí para adelante. No había perdón. Habían cometido el pecado imperdonable. El Señor se lo dice claramente. Y el Señor cerró toda posibilidad de reino. A partir de ese momento nunca más Él va a predicar que el reino de los cielos está cerca. Ese reino se va a posponer. Ese reino no se va a establecer en ese tiempo cuando el Señor, sino que Él habla de un tiempo futuro. Y habla de todo un periodo en el cual Él va a manifestar en Mateo capítulo 13 cuál ha de ser el curso de ese programa que Dios tiene para este tiempo. Y lo va a hacer en estas parábolas, como decía, de Mateo capítulo 13. Entonces, aquel día dice, es que hay un cuadro que nos permite entender cómo el Señor abandona la casa, ocupando ese término, y se va al mar. No nos parece ya que aquí hay una ilustración, no digo nada más que una ilustración. Deja la casa, cuando la palabra de Dios ocupa este término, la casa, inmediatamente nos lleva a lo que ocurrió en Mateo capítulo 23, cuando después de que el Señor condenó severamente a los escribas y fariseos, generación de víboras les llamó, entonces Él sale del templo y al salir del templo pronuncia unas palabras y dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo lo que tiene que ver con Israel, todo lo que tiene que ver con toda la revelación de Dios hacia su pueblo y hacia el lugar donde ellos prestaban la adoración y el servicio a Dios y las ofrendas que presentaban a Dios como era el templo, todo aquello Él le llamó su casa. Deja su casa y se va al mar. Y el mar siempre nos habla de las naciones gentiles, del mundo entero. Y Él deja su casa, que era la nación de Israel, y se vuelve ahora hacia nosotros. Entonces lo que vamos a encontrar acá es justamente que en estas parábolas el Señor va a cerrar esa revelación a los judíos, a los fariseos, y nos va a revelar a nosotros, que no teníamos ningún derecho, que no teníamos ningún privilegio. Ahora vamos a ser, como dice Él, bienaventurados. Lo dice el verso 16, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos no lo oyeron. Pero aquí el Señor está revelando cosas nuevas a los suyos. Y por cierto, esa enseñanza, esas ilustraciones nos van a servir a nosotros para conocer el tiempo que estamos viviendo. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Como decía en la reunión anterior, la sinagoga tenía un formato especial justamente porque allí había un sillón que era conocido como la cátedra de Moisés, y allí se sentaban los maestros. Aquí el Señor va a ocupar una barca como la cátedra de Moisés, donde Él va a enseñar. Y los discípulos que conocían este oficio, pues en su mayoría eran pescadores, vieron al Señor que se sentó en la barca, y lo más probable es que ellos hayan empujado un poco la barca hacia adentro, y ellos tuvieron que sostenerla, y Él poder hablar a la multitud que estaba a la orilla, que estaba en la playa. Y les va a revelar estas parábolas. No voy a analizar la parábola del sembrador inmediatamente, sino que simplemente voy a señalar, haciendo un breve resumen, ya que la hora avanza y tenemos que tratar de dar un cuadro completo de lo que estamos estudiando. Vamos a ver que lo que el Señor va a hacer aquí es mostrar cuáles han de ser las características de este tiempo. Y las 7 parábolas nos van a servir para entender cómo Dios va a obrar en este tiempo. Primeramente, Él habla del sembrador. Aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué va a caracterizar este tiempo?
¿Qué es lo que siempre se va a hacer? Que nunca se debe detener. La siembra de la palabra de Dios. Desde allá, desde el comienzo, cuando los suyos vieron al Señor resucitado, el Señor les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor resucitado les manda a los suyos de salir y de sembrar en forma permanente, constante su palabra, lo que va a caracterizar este tiempo, que va a ser un tiempo en que la palabra de Dios va a ser predicada, y predicada en todo lugar. Los suyos cumplirán esa labor, esa misión de sembrar, sembrar y sembrar la palabra de Dios. Debemos hacerlo. El Señor lo dice en su palabra. La característica de este tiempo es que hay que sembrar, sembrar la semilla, sembrar la palabra de Dios. Eso es de suma importancia. El Señor resucitado va a aparecer a los suyos y nuevamente les va a decir: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y al ser discípulos deben ir a sembrar la semilla, y a ser discípulos a todas las naciones, a todo lugar, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí está su respaldo y su presencia. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer los que somos súbditos del reino de los cielos? Porque el rey no está aquí en la tierra, el rey está en el cielo, pero nosotros estamos acá, estamos en su reino. Debemos proclamar el evangelio, debemos predicar, debemos sembrar. Él fue el sembrador por excelencia. Qué hermoso es considerar la forma en que el Señor sembró, cómo tomó la semilla, cómo la predicó y cómo hizo mella en los corazones de hombres y mujeres que se convirtieron a Él. Él fue el predicador, Él fue el sembrador por excelencia. Nosotros tenemos esa visión, y toda persona, todo creyente genuino que predica el evangelio se convierte en un sembrador. Tomar la semilla y sembrarlo. Y la característica de este tiempo es sembrar, sembrar, sembrar. La semilla es igual, es la palabra de Dios. Ya vamos a estudiar quizás en algún momento la parábola en sí. La diferencia es esta semilla, esta semilla. Ahora, es de suma importancia, hermanos, considerar esto. Somos como siervos y súbditos del Rey que está en los cielos. Tenemos que sembrar, sembrar, sembrar la palabra de Dios. Mire, hay un ejemplo que nos puede servir, ya lo decíamos en la reunión anterior, cómo el Señor hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Era el gran día cuando ellos tenían que recibir a su rey, e iba a comenzar a establecerse aquí en la tierra el reino de los cielos. Pero ellos habían rechazado, y en esa ocasión aún más rechazaron al rey, y a los pocos días dijeron: no queremos que este reine sobre nosotros. Pero el Señor, cuando iba de camino hacia Jerusalén, en ese momento ya cercano a la entrada triunfal, capítulo 19 de Lucas, dice de que los discípulos estaban muy animados porque pensaban que era el momento. El Señor recién había estado con Zaqueo y había pronunciado palabras que son muy hermosas en la predicación del Evangelio, pero dice que cuando estaban cerca ya, los discípulos estaban pero muy animados, pensando que el Señor iba a establecer e iba a manifestar su reino en ese momento. Era el gran día. Pero el Señor les contó una parábola para mostrarle que había un programa distinto, diferente, dado que él sabía que le iban a rechazar. Y él cuenta la parábola de las minas, o de las 10 minas. Y habla de un hombre noble, que es más que noble que el Señor. Dice que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. El Señor se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Él va a volver. Y dice de que antes de irse, tomó 10 siervos suyos y les entregó 10 minas, una mina a cada uno. Y le dice lo siguiente:
negociar entre tanto que vengo. Yo me voy, dijo el Señor, pero voy a volver. Y mientras vuelvo, aquí les entrego algo para que ustedes puedan negociar. Entonces, todo este periodo es lo mismo. Es otra manera en que el Señor nos ilustra este periodo en que tenemos que negociar. Él nos ha entregado una mina. Nos ha entregado algo que tiene una virtud muy especial, que puede multiplicarse. Puede multiplicarse. Uno puede alcanzar a uno y a otro y a otro. Y lo que tenemos que hacer es negociar. Es decir, tal como aparece en la parábola, tenemos que predicar, tenemos que sembrar la semilla. Eso es negociar con lo que el Señor nos ha entregado, y lo digo en términos espirituales. Negociar entre tanto que venga. Y el Señor nos enseña entonces que tenemos que ocuparlo. Y tiene esta virtud, como decía, de multiplicarse, porque aquel que había recibido el primer siervo, que es llamado a rendir cuenta, hermanos, ahí le vemos nuestra mirada al tribunal de Cristo. Un día tendremos que rendir cuenta de aquellos que el Señor nos ha entregado. Somos administradores, como lo escribe el apóstol Pablo, somos administradores y tenemos que administrar esto que Él nos ha entregado. Y viene el primer siervo y le dice: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Bien, buen siervo, dice el Señor. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y está hablando ya de lo que es el reino. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos negociar. Después aquel vino que tenía 5 y le dijo: tu mina ha ganado 5 minas. Bien, buen siervo, dice el Señor, sé sobre 5 ciudades. Pero llega uno y dice: Señor, guardé tu mina, la escondí en un pañuelo, porque sé que eres hombre severo, y hace una pésima calificación de la persona y del carácter de aquel hombre noble que había ido a recibir el reino. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que el Señor nos ha entregado? ¿Estamos negociando? ¿Estamos sembrando? Esa es la enseñanza que aquí vamos a encontrar en esta primera parábola, que es un periodo en el cual se debe sembrar. Sembrar en todo tipo de terreno. No quiero analizar la parábola, sino que verla un poco más adelante. ¿Qué otra cosa nos enseña el Señor en este pasaje de Mateo capítulo 13? Está la parábola del trigo y la cizaña, de un hombre que plantó en su campo una buena semilla. Plantó trigo, como dice más adelante, pero mientras los siervos dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en ese campo. Y apareció primero la hierba, la planta, y dado un tiempo se dieron cuenta de que uno era trigo y el otro era cizaña. Y viene la pregunta. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Quiere que vayamos y la arranquemos? No, dice el dueño del campo. Dice: un enemigo ha hecho esto. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Cuál es la otra característica de este periodo? Que van a coexistir en forma paralela lo que es bueno y lo que es malo. Lo verdadero, lo genuino, lo auténtico y lo falso. Las imitaciones. Las que aparentemente son verdades, pero si uno profundiza, son solamente profesiones. Mire que hay algo interesante en considerar. Cuando nosotros definimos qué es lo que es el reino de los cielos, podemos decir que es el ámbito en el cual se acepta la autoridad y el reinado del Señor, que viene de los cielos. Se acepta. Pero hay una parte que es meramente profesante. Si pudiésemos hablar, es un círculo grande de gente que sí dice que es cristiana, de personas que profesan pertenecer al Señor, que dicen que algún día le conocieron, pero solamente es de labio. Y esto se va a manifestar en los frutos, porque hay un grupo menor dentro de esos círculos grandes que son los que verdaderamente se han convertido, que son
frutos de aquella buena semilla, son los hijos del reino, tal como lo presenta el Señor en la explicación y en la interpretación que da de esta parábola, que son entonces aquellos que han creído y que se han convertido al Señor. Ocupando la expresión que siempre que queremos dejar muy clara delante de nuestros oyentes, son las personas que han nacido de nuevo, aquellas personas que se convirtieron al Señor, que le recibieron en su corazón. Es como lo que citábamos en Juan capítulo 1, los que le recibieron, los que creen en su nombre, a esos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces en el reino de los cielos hay de aquellos que son meramente profesantes, pero hay un círculo menor, que son los que son verdaderamente creyentes, hijos de Dios, quienes se han convertido al Señor. Entonces esta parábola nos está mostrando que va a coexistir en este tiempo los que son auténticamente creyentes, hijos de Dios, aquellos que se han convertido a Él, y otros que son meramente profesantes. Meramente, y son, como la palabra aquí los llama, hijos del mal. Son cizaña. Cabe hacerse la pregunta para nuestros amigos que nos escuchan. Cuando tú miras esto y conoces de aquellos que son netamente profesantes y otros que son verdaderos creyentes, genuinos creyentes, te preguntamos, ¿dónde estás tú? ¿Eres creyente? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Lo garantiza esta palabra, la palabra de Dios? El que oye mi palabra, dijo el Señor, y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Eres tú de aquellos que tiene la vida eterna? ¿O de aquellos que simpatizan con el cristianismo? ¿Que tienen una admiración hacia el Señor, pero nunca se han identificado con Él? Nunca han creído en Él, nunca le han recibido a Él. Como muchas veces ocupamos el término, nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor. Eso es importante. Pero en este periodo va a coexistir lo que es verdadero, auténtico, con aquello que es falso, que es imitación, que es una falsificación de un cristiano. Y las palabras nos van a ir señalando esto. Como digo, cada una tiene que estudiarla detenidamente. Ya la hora avanza, no me quiero pasar, yo sé que hay una reunión después de esta, así que quiero ocupar el tiempo preciso, nos quedan algunos minutos. Hay una tercera parábola, que es la parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza nos habla de una semilla muy pequeña, diminuta, la más pequeña quizás de las semillas, y se nos dice de que en los escritos antiguos, incluso el Señor lo ocupó, la semilla de mostaza se ocupaba como forma proverbial, como hablar de algo muy pequeño, algo muy diminuto, y el Señor lo ocupó incluso hablando de si nosotros tuviésemos fe como un grano de mostaza, lo que podríamos decir en cuanto a un monte, en cuanto a un árbol, desarráigate y échate en el mar. Si tuviésemos un poquito, una diminuta fe, podríamos hacer esto. Pero el Señor lo ocupó. Pero aquí está diciendo que el reino de los cielos, es decir, todo este periodo, es semejante a un grano de mostaza, que es echado, dice acá, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Lo sembró en su campo. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Aquí hay algo que es desproporcionado hasta cierto punto. Una semilla de mostaza, algo muy pequeño, que comienza a crecer y toma la forma de un árbol. Es un tremendo arbusto, casi igual a un árbol. Algunos dicen que la tierra ya de Palestina, la tierra de Israel, puede llegar a 2,50 metros de altura, hasta 3 metros. Incluso algunos nos han dicho que han llegado a 3,50 metros, aproximándose casi a los 4 metros. Una semilla tan pequeña crece en forma desproporcionada y que viene a ser semejante a un árbol. Ya tendríamos que ir al sueño de Nabucodonosor y aquella visión que tuvo de ese árbol tan grande. Pero el tiempo ya no nos permite ir a esos pasajes. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Algo que creció en forma tan diminuta, o sea, que fue sembrada en forma tan diminuta, como es una semilla de mostaza, se sembró aquí, al principio, cuando el Señor nació. Imagínense lo pequeño que era, que comienza con el nacimiento de aquel, que es el eterno Hijo de Dios, pero que nació en un pesebre. En un pesebre. Luego vemos su ministerio, y tal como lo dice Isaías 42,
Él no voceará, ni gritará, ni hará oír en las calles su voz. Su carácter tan especial, tan tierno, tan humilde. Y comenzó como una semilla de mostaza. Luego él fue llevado a la cruz, donde fue tratado como un malhechor y fue humillado hasta lo sumo. Luego sus discípulos, en la debilidad humana, comienzan a predicar el Evangelio. Y algo que comenzó tan pequeñito, comenzó a crecer y a crecer. Y creció en forma desproporcionada. Algo ocurrió. Si nosotros pudiésemos ir a la historia, vamos a ir a un año bien especial, cuando Constantino se convirtió al cristianismo. Y algo que era pequeño, como era el cristianismo, en un momento creció en forma desproporcionada y se convirtió, lo voy a decir entre comillas, como una gran religión que pareciera que lo llenó todo. Pero aquí vamos a ver, porque aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Esto nos habla, de acuerdo a la parábola que encontramos anteriormente, que las aves del cielo nos están hablando de aquello que es malo, de aquello que no corresponde dentro de las verdades de Dios. Pero vuelvo a decir, las parábolas comienzan a mostrar cuál es el curso, cuál es el programa de Dios en este momento. Primero, se debe sembrar. Segundo, en esa siembra, algunos van a recibir, van a ser hijos del reino, otros van a ser simples imitaciones, falsificaciones de creyentes. Segundo, algo que creció en forma desproporcionada hasta nuestros días y que fue habitación de doctrinas, de enseñanzas que no corresponden a la palabra de Dios. Y así, rápidamente voy a decir algunas cosas. Está la parábola de la levadura. Una mujer tomó 3 medidas de harina y escondió allí levadura, hasta que todo fue leudado. Cuando aparece una mujer en la enseñanza bíblica, en la parte doctrinal, siempre hay algo que no corresponde, que no es correcto. Y lo que va a hacer ella es introducir levadura en medio de las verdades. La harina siempre nos va a hablar de la pureza, de las verdades muy preciosas que hablan de la persona del Señor, pero la levadura es figura de la maldad. Eso se va a desarrollar ampliamente en este periodo. Aquí el Señor nos va a hablar de un tesoro escondido. Aquí en un tesoro. Dice que Él encontró un tesoro antes, pero lo volvió a esconder. Aquí escondió el tesoro, pero lo va a volver a sacar acá. ¿Cuál será el tesoro? Porque dice que encontrando el tesoro fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo. ¿Para qué? Para tener ese tesoro y para un día volverlo a sacar. Nos habla de la nación de Israel. ¿Qué va a ocurrir con Israel en este periodo? La perla de gran precio. Aquel mercader que busca buenas perlas y encontró una perla, la más preciosa. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿De qué nos está hablando? De la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha delante de Dios. Eso es lo que hizo. ¿Por qué? Compró la iglesia. ¿Y para qué sirve una perla? Para adornar. Para adornar, para resaltar aún más la belleza de aquel que la posee. Y nuestro Señor fue y vendió todo lo que tenía, todo, y compró esta perla, la perla que Él quiso comprar para sí. Y cuando la vemos en el cielo, en las bodas del Cordero, una esposa preparada para aquel que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y también habla de una red que es lanzada en el mar y recoge todo tipo de peces. El Señor lanzó una red y a través de los siglos ha ido arrastrando todo tipo de peces. Y va a seguir arrastrando después que la iglesia sea llevada, porque aquí hay un periodo en el cual el Señor va a salvar a muchas personas, va a mandar a los 144.000, y hay multitudes, millares de personas que son convertidas. Apocalipsis capítulo 7, allí les vemos multitudes, y todos van a ser arrastrados, todos, por esa red. Pero llegará el fin del siglo, llegará el juicio, y allí se hará la separación entre aquellos que son buenos peces y son malos peces. Entonces, allí hay un juicio final. Ahora, para no dejar duda, que cuando termina el periodo de la iglesia, nosotros vamos a subir al cielo, y todos los que han muerto acá no irán a este juicio. Este juicio es el juicio del fin del siglo, sino que sabemos que todos aquellos tendrán que comparecer, esto de acá, en el juicio del gran trono blanco.
Cuando Juan lo escribe, vieron muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Dios tiene un programa y lo está llevando adelante. Nosotros somos parte, los que somos creyentes, somos súbditos de ese reino. Tenemos responsabilidad, debemos considerar esta responsabilidad delante del Señor. Bueno, la hora nos ha alcanzado, no quiero ocupar más tiempo. Estamos agradecidos porque el Señor nos ha permitido comunicarnos y poder avanzar en el estudio de este capítulo 13 de Mateo. Si el Señor lo permite, podremos continuar quizás a la tarde en la última reunión de esta serie.